A Iberoamérica. En este momento tenemos que entrar en la reflexión editorial que acostumbramos tener todas las semanas. En las últimas horas en Uruguay se anunciaron de una forma diferente a como veníamos acostumbrados los números del turismo. Esta vez se hizo con enero poniendo el acento en la primera quincena. No vamos a repetir todo lo que ya está en el portal y lo que ha circulado en toda la prensa uruguaya, pero sí queremos referirnos rápidamente a 3 puntos de los conversados, de los anunciados ayer por el ministro Germán Cardoso y posteriormente sí con Ramón y con Ricardo hacer un análisis de lo que se anuncia que va a ser el observatorio turístico y lo que nosotros pensamos que tendría que tener ese nuevo elemento, esa nueva herramienta que se está poniendo sobre la mesa. Comencemos entonces con uno de los anuncios que hizo el ministro Cardoso cuando dijo que el turismo exterior en la primera quincena de enero cayó un 97%. Creo que es un dato que no agrega muchas cosas, si bien hay que darlo. La duda para mí, se la comentaba a ustedes en la previa, es ¿por qué no el 100? Porque si estaba la frontera cerrada, ¿cómo fue que se escapó el 3%? Ahí Ricardo argumentaba algo de cómo se conformaba ese pequeño porcentaje. A ver. Yo pienso que ese 3% tiene que ver con la cantidad de argentinos, sobre todo, y extranjeros que entraron al Uruguay durante la pandemia, que sacaron sus residencias o con algunos permisos y fueron a ocupar sus viviendas. Su segunda residencia, que en época de Destino Punta del Este, con Ramón se trabajó muchísimo el tema del turismo de segunda residencia, y yo estimo que el ministerio estará considerando a esas personas como turistas justamente por eso, porque fueron a su segunda casa, que como principio pertenecía a casa de veraneo o, bueno, en fin, de vacaciones, y que ahora se está utilizando de forma permanente. Son algo más de 8.000 personas, tampoco es tanta Sí. gente, me parece. Yo creo que es un tema que teníamos que tocar. No sé, Ramón, si vos tenés que hacer algún apunte sobre esto, pero digo, no es muy relevante en un momento de No, frontera cerrada, 97 o es 100. intrascendente. Es intrascendente. Muy bien. Pero no es intrascendente otros porcentajes que se manejaron. O sea, desde hace un tiempo yo vengo escuchando que el turismo interno significa el 30% de toda la actividad. Como yo no creo en ningún número que se haya dado en Uruguay en los últimos, no sé, 20 años, porque para mí se parte de bases equivocadas, no hay rigor científico, por algo ahora desde las mismas autoridades están tomando los términos que nosotros venimos insistiendo, tratando de evangelizar hace muchísimos años, de descartar el ojímetro y avanzar hacia el rigor científico. Yo no creo que, es decir, no tengo datos fidedignos o convicciones que me permitan pensar que el turismo interno es el 30% de la actividad turística del Uruguay. Y mucho menos lo que anunció ayer el ministro Cardoso, diciendo que, de acuerdo a los datos de Interpol, con respecto a los alojamientos turísticos en enero, que cayó un 50%. Entonces, con ese simple dato, la deducción es que el turismo interno ya no es el 30%, sino que es el 50%. Me parece un simplismo muy peligroso y no es muy aconsejable haberlo dicho el mismo día que se presenta la idea del observatorio. No sé qué pensás vos, Ramón. Bueno, esos datos y la forma de anunciarlos, sinceramente no entendí nada. Para mí es ininteligible.
Hoy no creo que en Uruguay se sepa a ciencia cierta cuánto es el movimiento del turismo interno. Volvemos al viejo masomenómetro, al viejo ojímetro. La única forma de averiguar el turismo interno en un país es a través de dos mecanismos, que es Google y las telefónicas, con una tecnología que tienen muy desarrollada, que ya se han hecho muestreos en España, que tiene el problema del derecho de privacidad, que en la Unión Europea está muy bien defendido. En Uruguay existe la legislación, no sé si se aplica o no, pero es la forma de determinar que una persona que no cruza fronteras, o sea, con lo cual no queda especificado en ningún lado el paso de esa persona, cómo se mueve dentro del país. Otros métodos no es podría haber una aproximación con consumos de luz, de agua en determinadas ciudades, pero también son Bueno, determinadas campanas. pero ahí, Ramón, yo siempre hago la misma pregunta, porque a mí me pasaba, yo vivía en Montevideo y tenía mi casa en Salinas, de veraneo. Entonces iba los fines de semana. A mí se me contestó que yo era parte del turismo interno los fines de semana. Entonces, yo gastaba en Salinas, pero dejaba de gastar en Montevideo. Entonces, es una traslación de gastos, no es una generación. Sí, podía haber movimiento en Salinas, pero se lo estaba quitando a Montevideo. No, ahí lo único que hay es, con el turismo interno, o sea, con el turismo internacional es muy fácil. Es gente que generó dinero en un país, va y lo gasta en otro. O sea que para el país receptor es un ingreso de divisas y un incremento en el gasto. Eso está más claro, es Eso, lo más claro eso es clarísimo. y es lo que representa, es lo más importante que representa el turismo como industria en la macroeconomía. Exactamente. Punto. En el turismo interno, lo que hace aumentar el PBI de un país es que al hacer turismo, aunque sea dentro del país, mis costumbres y mi mi actitud de gasto es mayor. Porque cuando uno está de vacaciones o haciendo turismo, gasta más. O sea, lo que ahorró durante el año lo gasta más. Pero los efectos de las cuentas internas del país es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en lugar de mantener un ahorro o aumentar un ahorro, estoy aumentando el gasto. Si aumento el gasto, aumento el Producto Bruto Interno del país. Punto. Pero no tiene otro alcance. Perfecto. Entonces, decir que era el 30 y que ahora es el 50, toda la prensa uruguaya está titulando que el turismo interno creció y que es el 50%. No sé dónde lo sacan, realmente no lo sé. Yo tampoco. ¿Para vos, Ricardo? Yo coincido con lo que dice Ramón y agrego que las economías regionales, que siempre tienen una pobre recaudación con respecto a las grandes urbes, se ven beneficiados con el turismo interno porque el dinero que sale de una ciudad como Montevideo y que va, por ejemplo, a una estancia turística en San Pedro de Timote, está generando a esa región una divisa importante y además seguramente como... Divisa no. Divisa no, ingreso. Un ingreso. Y sería un aumento en el Producto Bruto porque se entiende que es un ahorro que se está gastando y que en la vida diaria no se hace, no se gasta. Eso por un lado. Por otro lado, con ahorro respecto o un endeudamiento, que también endeudarse aumenta el Producto Bruto Interno. Es una traslación de gasto, del lugar del gasto, ¿no? Sí, pero yo lo veo traspolado a Argentina, que es donde vivo, y que el dinero salga de Buenos Aires y vaya a Tucumán, a Córdoba, a Santa Fe, a Chubut, es muy importante para esas economías regionales y genera riqueza. En un país del tamaño de Argentina y de la distribución territorial de Argentina, es posible hablar de turismo interno. En Uruguay es muy difícil hablar de turismo interno. Es muy difícil. Y con respecto a la forma de medir, yo voy a tratar de ser medido y de echar un poquito de paño frío a esto, diciendo que este gobierno asumió el 1 de marzo, el 13 le
declararon la pandemia. Y lo que rescato de la conferencia de prensa de ayer es, estamos midiendo mal, vamos a poner un observatorio. Mientras tanto, les decimos que, de acuerdo a la estadística de Interpol y podríamos, de acuerdo al requerimiento de la prensa y de todos los sectores que nos piden por favor que digamos algo, vamos a decir esto. Pero lo primero que tenemos que decir es, nos pusimos los pantalones largos y vamos a desarrollar un observatorio para dar a partir de este momento los datos de una mejor manera. No quememos Yo siempre lo veo desde este lugar positivo. No quememos etapas. En el mismo acto en que vos decís que vas a poner un observatorio para determinar el ojímetro, no podés pararte frente a la prensa y hablar con el ojímetro. O sea, porque la aseveración de que era el 30% y que ahora es el 50% es el ojímetro puro. Entonces, cuando yo hice ayer la nota, el artículo, donde pasé el video de lo que dijo el ministro Cardoso, el título decía, anuncios del Mintur en Punta del Este, puerta abierta para el debate, que es esto que estamos iniciando ahora. O sea, si no va más el ojímetro, bueno, terminémoslo. Me voy a permitir agregar algo a lo que dijo Ramón, y es una tercera etapa. Claro, vos siempre estás de acuerdo con Ramón y en contra mío, pero bueno. No, pero tenemos que... Eso es otro problema y está bien, yo lo acepto, porque Ramón es más inteligente que yo. Es un tema de madurez de Ricardo. No. Yo lo que digo es que usted es mucho más incisivo y usted sabe que yo soy más moderado, entonces le busco la vuelta como para ponerle un poquito de paño frío, porque no me gustaría estar en los zapatos de la gente que está gobernando ahora en Uruguay, es muy complicado. El mediador silencioso cuando habla trata de sí, claro, de poner paño frío. Y también te puedo dar una opinión, que justamente fuera de micrófono decíamos, Argentina en general no es un gran ejemplo en muchos aspectos, pero en este caso, en el tema del turismo y de cómo medirlo, hace pocos días dábamos noticias de números exactos de turistas en determinadas provincias. Por ejemplo, Santa Fe anunció que a partir de la aplicación del gobierno que regulaba el traslado de personas entre provincias, habían ingresado 145.000 seres humanos a la provincia a hacer turismo durante diciembre y enero. ¿Por qué? Porque la aplicación te pedía la reserva del alojamiento, a dónde ibas y por cuántos días. Digo, tal vez parte de este nuevo observatorio tenga que ver con estas aplicaciones, donde la gente deba informar antes de viajar, además para tener un hilo epidemiológico en el supuesto caso que se contagie o contraiga el virus, y de esa manera, simple y sencilla, tener claramente la cantidad de turistas que se desplazaron y a dónde y durante qué periodo de tiempo. Ricardo, yo no dudo de la buena intención de Germán y de Remo, que son quienes están conduciendo fundamentalmente el ministerio. Tengo el mejor diálogo con ellos, por eso también me permito cuestionar de frente su trabajo. No lo mando a decir, ellos lo saben perfectamente. Es más, con Remo hemos acordado cuando nos encontramos a hablar de cualquier cosa menos de turismo, y lo estamos cumpliendo a rajatabla. Y cada vez que yo tengo que hacer un trámite en el ministerio, con el único que no hablo es con Remo, porque no queremos sentar precedentes, porque ya tenemos demasiado para que nos den como adentro de un gorro. Entonces, lo que yo quiero decir es que nuestro trabajo es analizar, nuestro trabajo es hacer periodismo especializado. Entonces, mucho mal le podría estar haciendo personalmente al turismo si por empatía, si por simpatía o quizás por determinado interés que puede llegar a tener, porque además de ser periodista soy el dueño del sitio y del medio, entonces capaz que algún día puedo venderle publicidad, que hace como 15 años que no le vendo publicidad al ministerio. Me convendría ser un poco más diplomático, un poco más, no muchachos, está todo bien, y aplaudirle todo lo que hacen. Bueno, yo prefiero que algún día me den el aviso, siendo como estamos siendo con el Portal de América, y para mí no hay un 30%, por lo menos no tengo comprobación de que el turismo interno sea un 30%,
y mucho menos de que el turismo interno en enero haya crecido al 50%. ¿De acuerdo, Villaquilla? Correcto. Yo creo que no debemos caer en adanismos de que todo empieza con un gobierno, porque se han medido cosas en gobiernos anteriores, Por supuesto. algunas muy bien medidas, otras no tan bien medidas, pero el anuncio que ha hecho ayer el ministro y la nota que le hiciste a Remo, para mí es el hecho fundamental del Ministerio de Turismo de la década. Es espectacular que se tome en serio el tema de un observatorio. Es lo que aplaudimos así, pero de pie. Totalmente. Ahora, no es un tema fácil. Para nada. Es un tema en el cual hay que ver quién lo conduce, lo decíamos creo que fuera de micrófono, lo va a conducir el Ministerio de Turismo, lo va a conducir el Instituto Nacional de Estadística, lo va a conducir el Banco Central. Va a ser una interrelación con todos esos organismos, Claro, con el INE, con el Banco Central. Claro, ¿quién centraliza todo eso? ¿Quién va a ser el odulio? ¿Quién va a distribuir el juego? Porque para centralizar todo eso no solo necesitas una gran capacidad operativa, sino que necesitas tecnología. Y eso cuesta mucho dinero. Y presupuesto. O sea, para mí en este momento el anuncio del observatorio hay que aplaudirlo de pie, pero es una declaración de intención muy loable, pero que no tiene, o por lo menos no fue transmitido el ABC de cómo va a ser. Sí, la interrelación me parece correctísimo, que se interrelacione con el INE, con el Banco Central, con el Ministerio del Interior, y dentro del Ministerio del Interior con migraciones y con Interpol y también lo que se subrayó por allí, los 19 directores de turismo de los 19 departamentos. Es decir, cuanto más se pueda entrecruzar, el entrecruzamiento de datos, o sea, lo más parecido a una cuenta satélite que se pueda hacer, bienvenida. Pero no sabemos cómo, ni en cuánto, ni cuánto. O sea, no sabemos cómo se va a hacer, en cuánto tiempo y con qué presupuesto. No sabemos de qué forma se va a llevar a la práctica, si va a ser con una app. No sabemos si lo va a manejar un consejo consultivo. Y lo que nosotros nos atrevimos a decir fue que no vemos dentro de los equipos del Ministerio de Turismo el debido empirismo, no vemos canas. Y acá lamentablemente tengo que insistir, no por viejo hay que ser tan permisivo. Nosotros antes de que apareciera el COVID lo veníamos sosteniendo. La generación que tenía que manejar el turismo en el mundo lo chocó. Es decir, entonces hay que revisar. Como recién decías vos, Ramón, no todo lo que se hizo está mal, para nada. Se han logrado avances impresionantes también en el desarrollo del turismo, pero se ha agarrado la guitarra permanentemente, se ha trabajado con una improvisación alarmante, y la prueba está que ante el flagelo que apareció para nosotros el 13 de marzo, para el mundo o para el hemisferio norte bastante antes, lo primero que demostró fue la falta de liderazgo. Acá no quedó nadie en pie, pero nadie, ni en los países, ni en las industrias, nadie quedó en pie, todo está en revisión. Entonces, aprendamos esta lección, seamos humildes y vayamos a donde tenemos que ir, que es a las fuentes, ¿no? A las fuentes y a la sabiduría y al empirismo. Si tú tocaste el tema de los cuadros del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo tenía un funcionario que pienso que debe seguir, que es Víctor Sosa, un excelente funcionario, no solo muy capacitado, sino con una gran voluntad, con ganas de hacer las cosas. Suscribo, además gran persona. Y él trabajaba en un principio con
la información que le daba Migraciones y la información que daba una encuesta que se hacía a la salida del país en distintos puntos, en distintos momentos del año, que era una encuesta que, pese que fue muy criticada, estaba muy bien hecha. Porque con el tema de las encuestas nos gusta opinar a todos. No, pero a mí nunca me preguntaron, no. La encuesta tiene es una ciencia que tiene cálculo de probabilidades, es un tema muy complejo y que da resultados bastante acertados. Después tengo entendido, no lo sé por boca de él, pero sí que manifestaron los jerarcas del ministerio, que a esos dos datos que se cruzaban para dar una idea de lo que pasaba del turismo adentro del país, y en cuánta gente entraba, a dónde iba, qué tipo de alojamiento, etcétera, etcétera, tipo de gasto, demás, se le sumaba la información del Ministerio del Interior de la población flotante y de prefectura, que son los dos que miden eso. De ser así, con esos tres elementos hay bastante para trabajar. Pero en 2021 esos tres elementos solos son totalmente insuficientes. Ramón, yo no dudo de la capacidad, ni de la honestidad, ni de la bonomía de Víctor Sosa, en absoluto. A mí me parece un profesional de aquellos. El tema es que él, como funcionario, se debe a las jerarquías. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, esto que vos estás diciendo, los datos de población flotante, recién se le está agregando los datos que se requieren para hacer turismo. ¿Vos te acordás cuando nosotros llegábamos en avión a Carrasco, que teníamos que llenar una fichita donde se nos preguntaban cosas? Esa fichita hace añares que no se llena más. Cuando Eliseo Sequeira, que es el hombre de las estadísticas nuestras y es el que hace el trabajo engorroso cada vez que tenemos que ir a ese tipo de búsqueda de datos, fue a Migraciones a pedir información, realmente te daban ganas no sé, de ponerte a llorar. Bueno, ¿no? el tema que tú tocaste, ese de la fichita, que lo utilizó el mundo entero, hoy no se utiliza más en el mundo, porque hoy son las compañías aéreas, las compañías marítimas y las compañías de transporte terrestre las que tienen obligación de dar esa información, inclusive con anticipación del viaje. O sea que hoy hay todo un Sí, pero no lo mecanismo. preguntan. ¿Y de dónde lo sacan? ¿Cómo saben cuál es el motivo del viaje? ¿Cuál es la profesión que tenés? ¿Cuál es la tarifa promedio que pagás? Eso se saca por la población flotante, no se saca por el Pero cruce de recién temporada. ahora lo están pidiendo, Ramón. En la población flotante se estaban dando los datos de documentación y los datos de la estadía. No se estaban dando los datos que se requieren para hacer estas estadísticas. Entonces, por eso te digo, para mí el sistema del Ministerio de Turismo, dejando aparte la probidad de Víctor Sosa y de su equipo, para mí era un sistema arcaico, o sea que no se podía seguir utilizando. Evidente. ¿Ah? Por eso aplaudo la decisión de encarar un observatorio con los matices y las características que tiene en 2021, que no son las matices y las características que tenía que tener en 2010 ni en el año 2000, porque el mundo cambió, la tecnología cambió y las posibilidades de obtener datos ha cambiado totalmente. Y te reitero, los únicos que saben dónde te moves y qué haces son Google y las compañías telefónicas a través del rastreo de los móviles. Cada día está más claro. Adelante, ellos saben todo lo que haces. Adelante, Ricardo. La pandemia nos puso en situación de un nuevo orden mundial que está clarísimo y que está directamente relacionado con las comunicaciones. Directamente, no sé si fue adrede o no, pero a partir de la pandemia cada vez va a ser mayor el control de la población mundial de absolutamente todas las actividades que realice. Con lo cual, hablar de cómo se medía en época de vaca gorda, cuando todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, que
los propietarios argentinos no se quejaban porque le ingresaban, porque alquilaban, porque vacacionaban, porque la aguja se movía, porque había producción. Entonces los controles no tenían tanto sentido como hoy, que hay que controlar a ver cuánto perdimos, qué va a pasar, cuáles son las proyecciones. A partir de marzo, esto cambió radicalmente y creo yo que a partir de una app podés solucionar este tema rápidamente yendo directamente al mercado final, que es el que para poder viajar va a tener que completar absolutamente todos los datos y eso va a ir a un sistema de inteligencia artificial que te va a arrojar absolutamente todas las estadísticas y se terminó la historia. Ahora hay que ver si la gente acepta. No, eso es delicado porque control, estás ¿no? afectando la privacidad de las personas. Eso en la Unión Europea no lo podés hacer. A eso me refiero cuando digo, viendo el tema desde lo macro, la app sería el nuevo orden mundial. La app sería estupenda, Ricardo, pero lo que dice Ramón es incontrastable. O sea, cuando vos te metes adentro del circulito privado de la gente, ahí empiezan los problemas. Por eso es fundamental el cruzamiento de datos y la ampliación de fuentes de consulta. Yo creo el mensaje final, creo, de esta reflexión editorial entre los tres, creo que en eso estamos de acuerdo, aplaudimos de pie el anuncio de la creación del Observatorio Turístico en Uruguay, pero nos manifestamos alertas y nos constituimos en fieles seguidores de esta posibilidad, porque para nosotros es vital para el futuro del turismo, máxime saliendo de esta pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Muy bien. Señor. Muchas gracias. Damos por terminado este segmento y venimos con más Portal de América Radio en instantes.